Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Simoloni, soy de la Universidad de San Andrés y voy a tener la suerte de acompañarlos en distintos momentos de esta mañana. Ahora voy a invitar a subir al escenario a Axel Rivas y a la doctora Mariana Maggio, que es la autora del documento base de este año con el nombre Habilidades del siglo XXI, cuando el futuro es hoy, que nos van a compartir unas palabras. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Santillana. Como siempre, Nilda, corazón de la organización de este encuentro y de tantos otros. A la OEI, que también forma parte de esta alianza desde hace muchos años. Es un placer estar acá en este espacio tan hermoso y gracias a ustedes por la presencia. Finalmente acá está, ¿no? Creo que lo vemos los dos por primera vez. Lo leemos digital, como es en los tiempos que corren. De mi parte es simplemente hacer un pase, dar la posta, porque me tocó ser el autor del texto del año pasado y entiendo que es como una costumbre que se ha hecho que los autores del año anterior pasen la posta a los del año siguiente y con mucho orgullo me siento en esa posición, porque primero que nada por la ya larga historia, ¿no? 13 años de este foro y de estos documentos base que funcionan como pilares, realmente han logrado encontrar ese espacio de decir algo distinto en pocas palabras, una síntesis, es como que acumulan ahí una discusión y funcionan. Yo creo que son documentos que tienen ya su línea, lo cual no es fácil de lograr en nuestros contextos donde todo cambia, mantener una línea y una forma de encarar los problemas. Es un orgullo también la línea de autores que han participado, formar parte de esa línea que empezó con Juan Carlos Tedesco, además, de nuestro gran pedagogo y a quien rendimos tributo una vez más, como hicimos el año pasado, cuando había sido muy reciente su fallecimiento y nos tocaba estar aquí también. Así que empezó con él y siguió con tantos otros muy admirados expertos y expertas en educación, y ahora sigue con Mariana, que me parece representa en este libro, lo voy a decir con muy pocas palabras porque creo que lo que vale la pena es escucharla a ella, representa una función de puente tan necesaria entre el sistema educativo que conocemos y el que querríamos o el que pensamos que se puede construir, y también un puente entre tiempos, ¿no? Hay mucho discurso educativo que viene de afuera de la educación o desde, a veces con muy buenas intenciones, pero desconociendo la historia del sistema, contando historias que ya se han contado, se han vivido, se han experimentado y han funcionado o no, pero contándolas como si fuesen nuevas, ¿no? Todo este espíritu de la novedad me parece que necesita mucha historia, necesita un reconocimiento del pasado, de los pasados, de las diversas historias, de qué hemos aprendido de esas historias, de esas lecciones, de recorridos de innovación, de tecnología, de cambios curriculares que han vivido los sistemas educativos. Así que creo que Mariana representa un poco esa mirada a la McLuhan, ¿no? Por el espejo retrovisor, como decía McLuhan, mirando hacia adelante, mirando el futuro, construyendo futuro, pero mirando el espejo retrovisor, y además con una señal especial puesta en la historia de los recorridos pedagógicos, didácticos, en las teorías psicológicas del aprendizaje, que muchas veces se olvidan en este apuro por las modas educativas y porque quizás muchas personas que no son del campo de la educación tienen una, no sé por qué, autorización a hablar de temas muy complejos que tienen toda su trayectoria intelectual y su complejidad, y que Mariana recupera muy bien. Aún en pocas palabras lo hace con una síntesis también de muchos años de trabajo en estos temas y también con una señal didáctica en la escritura, en el recorrido metacognitivo o de reflexión sobre su propia historia intelectual y su homenaje siempre presente a Edith Litwin, de la cual también muchos nos sentimos sus aprendices. Así que Mariana, felicitaciones por este muy necesario documento y te dejamos a vos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Axel. Bueno, hola, buen día. Voy a poner el cronómetro, ¿sí? Así Nilda no me reta.
Primero, qué gran placer estar acá. Estoy muy agradecida por la invitación, honrada por la oportunidad de escribir este documento y también encantada por todas las amigas y los amigos, discípulos, compañeros de trabajo que están aquí presentes. Entonces, bueno, a disfrutar este momento. Quiero empezar esta presentación empieza así, en blanco, es como una hoja en blanco y ahora vamos a probar si funciona. Quiero empezar con un relato y el relato tiene que ver con pensar en las habilidades que desarrollé en mi historia educativa y es una invitación a que ustedes piensen en las habilidades que desarrollaron en sus historias educativas, en sus trayectorias. Esas habilidades que hacen que hoy estén acá, que estemos acá juntas, juntos pensando este tema. Yo tengo una historia que ya conté varias veces, pero que creo que vale la pena contar una vez más. Entre otras cosas porque enmarca este tema políticamente y me parece importante también pensar temas que son centrales de la agenda educativa desde una perspectiva política. Yo fui a la Escuela Normal de Quilmes y hice gran parte de mi educación ahí durante la dictadura. Y tenía mi profesor de plástica, un reconocidísimo pintor quilmeño que se llamaba Aldo Severi, que nos enseñó, a mí me enseñó quiénes eran los impresionistas. Severi nos enseñó a pintar a la manera de Monet, a la manera de Manet, y estaba casi, les diría, obsesionado con que nosotros pudiéramos hacer esas pequeñas pinceladas que en un momento empezaban reproduciendo algunas de esas fantásticas obras, pero también reinterpretándolas, también recreándolas. Y hicimos ese trabajo durante muchísimos meses. Yo recuerdo que en algún momento la busqué, creo que en algún lugar debe estar, pero no la encontré. Pinté una bandera argentina al modo impresionista. Y Severi me dijo, ojalá puedas hablar de mi obra, puedas contar esta historia a lo largo de tu vida. Y entonces también en este caso quiero rendir un tributo. Ese Severi, ese maestro increíble, como muchos de los que están hoy acá y conectadas o conectados por streaming, decía en plena dictadura que la belleza consiste en poder expresarse. Y yo anotaba y recuadraba esto en mis hojas de plástica. Creo que esa habilidad que aprendí en la vieja escuela normal, que tiene que ver con la posibilidad de recrear, de mirar una obra y reconstruirla. Mucho de lo que hago no es más que la reconstrucción del legado de Edith Litwin, como bien decía Axel. Probablemente sea una de las habilidades que me dejó como marca el sistema educativo y en el contexto más difícil. Entonces, quiero decir que sí tenemos que hacer un reconocimiento a todos aquellos educadores que nos han formado para estar hoy acá y que han hecho de algunas de nuestras potencialidades realidades que somos capaces de poner en escena de modo programático, sistemático, cada vez que nos plantamos a trabajar o a producir o a crear. Acá termina mi primer relato. Y ahora quiero ir al siglo XX, que es ese siglo en el que me formé. Ese relato que acabo de traer es un relato que tiene que ver con la década del 80. Y ese momento es un momento en el que explotaban definitivamente las construcciones teóricas respecto de lo que hoy denominamos las habilidades del siglo XXI, en el siglo XX, y de manos fundamentalmente de la psicología cognitiva, ¿no?
Por supuesto, los trabajos pioneros de Piaget, de Vygotsky, por supuesto, la obra extraordinaria de Jerome Bruner, que a partir de 1956 fundó la Escuela de Estudios Cognitivos en la Universidad de Harvard. Estudios que abrieron la caja negra, en este caso del aprendizaje pensado desde una perspectiva conductista, y que pusieron sobre la mesa nociones tales como la mente, como el pensamiento, la cognición, los procesos cognitivos de vía alta, de vía baja, en unos desarrollos teóricos que en esa época eran en la década del 80, cuando también a finales de la década del 80, cuando ingresé a la universidad, eran bien prolíficos. Había una categoría que yo la sigo eligiendo, que es la categoría de comprensión. Vale la pena que volvamos a leer La Escuela Inteligente de David Perkins y entendamos que la comprensión sigue siendo una deuda en gran parte. Por eso vuelvo a elegirla, ¿no? Frente a tanto pensamiento frágil. También es propio de esa época, y hay un libro que mi amiga Ana Clara Monteverde definió en estos días en que yo lo buscaba alocadamente mientras escribía el documento, es un incunable en nuestra vida, Nickerson, Perkins y Smith, Enseñar a pensar. Ese libro tiene la sistematización de los programas que buscaban sistemáticamente favorecer el pensamiento en la década del 70, del 80, del 90, bueno, y que siguieron en la década del 90. Programas como el programa de enriquecimiento instrumental, que se implementó masivamente en algunos de los países de la región, como por ejemplo en Venezuela, que tuvo su propio Ministerio de Inteligencia, allá por esa época. La conclusión de estos trabajos es que esas búsquedas que fueron sistemáticas por favorecer el pensamiento, determinadas habilidades, no trajeron el impacto que se buscaba. Y me parece que es importante reconocer estas construcciones, me parece que es importante entender por qué no tuvieron ese impacto. Y cuando los análisis remiten a esta deuda, muchas veces se conectan con la falta de alineamiento con los contenidos curriculares, con las cuestiones disciplinares. Y uno podría decir, bueno, sí, estamos en tiempos de transdisciplina, pero las habilidades cognitivas siguen sin funcionar en el vacío, ¿no? Y ahí yo recuerdo, creo que es una historia que no todos conocen, mi primer cargo docente en la universidad fue en la materia psicología educacional. Y trabajamos especialmente, a mí me encantaba llegar al momento en que hablábamos de pensamiento lateral y del programa de Edward de Bono. Y era genial, porque entonces yo ponía esos ejercicios maravillosos de pensamiento lateral y a los estudiantes les encantaban. Pero claro, después cuando había que pensar lateralmente un problema educativo, entonces ya todos los ejercicios que habíamos hecho no traccionaban ese pensamiento complejo. Entonces, muchos de mis aprendizajes referidos a este tema tienen que ver con esta época y tienen que ver con un reconocimiento que quiero hacer que las construcciones teóricas referidas a estos temas son de larga data. Entonces me parece que vale la pena insistir en esa reconstrucción histórica. Ahora quiero volver a la línea del relato, ¿no? Cuando Nilda me escribe hace unos meses y nos escribimos habitualmente, pero me toma por sorpresa y me dice, queremos invitarte a escribir este documento de base. Yo digo, bueno, ¿por qué este tema sigue siendo relevante? Y me vuelvo a poner a mí misma, ¿no?, esta pregunta sobre la mesa y empiezo a hacer un largo proceso de reflexión que me llevó a lo largo de estos meses y también de las últimas semanas y de los últimos días a hablar con mucha gente sobre este tema. Me llamó la atención, por ejemplo, que queridos colegas cuyos trabajos conozco bien,
me dijeran, Mariana, ¿ya está el documento listo? Porque voy a dar un seminario y quisiera ponerlo. O porque estoy escribiendo un programa y me gustaría ver qué decís. Entonces ahí empecé a decir, bueno, sí, este tema está en la agenda y probablemente tenga que estar en la agenda, como plantea Miguel, los próximos años. También me llamó la atención que algunos periodistas con quienes compartimos algunas conversaciones me dijeran, es un tema muy teórico. Y quiero decir una cosa, es un tema teórico también, que hay que entender teóricamente, porque la manera de hacer prácticas que sean coherentes con lo que se dice, que nos permitan salir del modo declarativo, es buscar esa consistencia, esa articulación que sí es dialéctica. Entonces, creo que parte de comprender el problema y pensarlo críticamente también es entender sus bases teóricas. Yo creo que aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con lo que se instala, ¿no? Con las modas. Pero bueno, si esta es una moda, creo que tenemos que volver a plantearla, volver a decir que fue una moda también hace mucho tiempo. Y tenemos que volver a decir que el camino probablemente que tenemos para recorrer hoy tenga que ser distinto. Bueno, voy a ir ahora sí al documento, habida cuenta de la constatación de la relevancia, por lo menos provisoriamente. Voy a ir al documento por un momentito, ¿sí? Para decir que tiene 4 partes, que una parte da cuenta justamente de esa historia, de la historia del siglo XX, de las bases teóricas, de todo el conocimiento construido que hay sobre habilidades que siguen siendo centrales. Quiero decir, hay una segunda parte, que es la parte que a mí me quita el sueño. Yo creo que Axel leyó bien eso, que me quita el sueño, que es la expresión de esto en la práctica. ¿Qué tiene que ver esto con mi práctica de la enseñanza? Porque yo soy docente, ejerzo la docencia los lunes, los martes, y entonces la declaración a mí me importa a la hora de pensar qué clase voy a dar el lunes que viene, con mi equipo que está también aquí en parte representado. Está Luciano, no sé dónde, pero está Luciano. Entonces, recupero una idea para pensar en este punto, que es una idea que Edith Litwin construyó hace muchísimos años, la idea de derivación. Necesitamos entender las habilidades, necesitamos entender los procesos cognitivos, necesitamos entender las formas de pensamiento, las formas en que se configura el aprendizaje. Pero esto genera, de cara a nuestras prácticas de la enseñanza, una situación de derivación. ¿Esto qué quiere decir? Que la práctica no se puede desprender linealmente de nuestro conocimiento acerca de las habilidades, porque es mucho más compleja, porque tiene componentes que son valorativos, que tienen que ver con las finalidades educativas, porque tiene que ver con consensos que son, como bien señaló Alicia de Alba hace muchos años, provisorios, porque tiene que ver con condiciones institucionales, porque tiene que ver con condiciones del trabajo docente. Entonces, todo eso puesto en la práctica hace que nuestra comprensión de las habilidades, nuestra preocupación por la relevancia de las habilidades en un contexto contemporáneo, sea algo que nos da orientación y que nos tiene que dar una orientación para que podamos actuar programática y sistemáticamente. Pero las definiciones que hacemos como docentes se juegan en el plano de la didáctica, de la práctica de la enseñanza y de la teoría acerca de la práctica de la enseñanza. El documento alude en su tercera parte a todos los marcos que están bien construidos acerca de las habilidades del siglo XXI. Acá estoy hablando de los esfuerzos ya de inicios de este siglo. El siglo empezó así como con una efervescencia, de decir, bueno, ¿cuáles son las habilidades que va a requerir este siglo? Y llegó el 2018 y seguimos en este modo, ¿no? ¿Cuáles son? Hago referencia a organizaciones como P21, ATC21, hago referencia a un marco que me parece de los más sólidos y mejor consolidados, que es el marco desarrollado por Michael Fullan y su equipo respecto de New Pedagogies for Deep Learning, que inspira el trabajo en el plano de la práctica y también de las políticas educativas de algunos países, como por ejemplo el proyecto Red Global en Ceibal, Uruguay.
y que habla de 6 competencias que empiezan con C. Comunicación, creatividad, colaboración, etcétera, etcétera. Hablo, por supuesto, del trabajo de Gardner cuando hace mención a las 5 mentes del futuro y hago alusión a una intervención que hizo bastante recientemente Sugata Mitra en Chile, donde dijo: tenemos que ser sintéticos a la hora de definir las habilidades. Y este es un punto con el que coincido plenamente. Él habló de comprensión, de comunicación y de computación. Y me parece que porque ir por la vía de lo sintético nos libra del riesgo de creer que hay cientos de habilidades y no favorecer ninguna. Es muy difícil darle orientación a las políticas educativas, a los proyectos institucionales, cuando quedamos atrapados en una nueva taxonomía, con lo que todavía nos cuesta sacar de encima la taxonomía de Bloom, ¿no? Nilda, lo dije. Bueno, entonces creo que el documento cierra con una perspectiva de futuro, ¿no? La perspectiva de futuro es compleja. Ayer teníamos esta conversación con Miguel. La perspectiva de futuro podría incluir habilidades tales como el manejo de drones, ¿sí? O la nueva alfabetización digital, que no sabemos cuál va a ser porque no sabemos cuáles son las tecnologías. Yo preferí quedarme con esas habilidades genéricas que creo que van a ser condición para que aquellas que se van a ir actualizando puedan operar, entrar en un marco que le dé sentido. Pero bueno, ustedes imaginarán que llega el momento de la actividad que corresponde a una discusión sobre habilidades. Entonces, quiero usar este tiempo para que ustedes trabajen, para invitarlas, invitarlos a pensar por un minuto, solas, solos, sin hablar con el compañero o la compañera de banco. Les pido, por favor, ¿cuál creen que debería ser una habilidad que en perspectiva de futuro el sistema educativo favorezca de modo sistemático? Todos tienen que hacerla, la primera fila también, ¿eh? Una habilidad, un minuto. Si están tuiteando y quieren darse el gusto, podríamos usar el hashtag habilidades necesarias. Y ustedes podrían estar compartiendo en las redes cuál es la habilidad que creen que sistemáticamente deberíamos favorecer. La pueden escribir, la pueden anotar, la pueden tuitear. Habilidades necesarias. Una, es un esfuerzo de síntesis, pensando en esos marcos de la psicología que nos orientan. Una, identificación, análisis, identificación, síntesis. Una. Creo que ya pasó el minuto, ¿no? Bueno, 25 segundos más. Luciano, ¿a dónde estás? Ah, está en la cabina. Gracias, Carolina. Vení vos, Carolina, entonces conmigo. Venite acá. Un minuto. Quédate acá parada conmigo. ¿Vos pensaste la tuya? No, pensalo. Bueno, en este momento sí tienen que ponerse a hablar con un compañero o compañera que tengan cerca y tienen que contarse la habilidad que eligieron. Pisiteli, vos también, busca a alguien atrás, adelante. Tienen que contarse la habilidad que eligieron. Si es cercana, tienen que armar una síntesis. Y si es lejana, tienen que discutir y ponerse de acuerdo en una que represente a ambos. Un minuto más. Carolina, ¿cuál querés? Hola, buenas. Tengo la suerte de trabajar en el programa de escuelas primarias y es lo que más encuentro para agradecer. Ajá. Bueno, podríamos decir que son cercanas. No voy a tomar agua para no toser. Si me caigo muerta. No va a pasar. ¿Hablaste? Bueno,
la devolví. ¿Tienen una? ¿Usted tienen una? Hay que ponerse de acuerdo. Bueno, ¿estamos? ¿Tienen una? ¿Sí? Habilidades necesarias. Les quiero contar que yo trabajé con Carolina. Carolina eligió colaboración, yo elegí codiseño y creamos una que me parece que es una habilidad que va a ser completamente importante en lo que sigue, que es el, ¿cómo era? Diseño colaborativo, diseño en colaboración. Hicimos una síntesis de nuevo. Bueno, para pensar las habilidades del siglo XXII, y de nuevo, pues conserven las suyas, consérvenlas a los efectos de todas las actividades que vamos a tener el resto del día, para seguir dialogando. Un ejercicio bien interesante para nosotros los docentes es pensar si a la tarde esta que tienen ahora como producto de una negociación se consolidó o no, o si entró en un ámbito de duda o de interrogación. Y la pregunta es con cuáles se van a ir a la tarde. Creo que podemos seguir trabajando con esta idea a lo largo del día. Ahora bien, si uno quiere que esto suceda en el aula, de nuevo, yo creo que no hay un tratamiento lineal. Quiero que la gente entienda, entonces me voy a enfocar maníacamente en seguir profundizando esta categoría hasta que la entienda. Creo que estamos viviendo en un escenario que desde la perspectiva de la cultura no reconoce antecedentes. Nuestros estudiantes son sujetos culturales totalmente atravesados por la tecnología, pero además por prácticas culturales que en su definición ofrecen alteraciones, ofrecen recorridos distintos, ofrecen la posibilidad de elegir. Estoy hablando fundamentalmente de la experiencia que tiene que ver con los juegos en línea, que tiene que ver con las series, que tiene que ver con las películas que nuestros estudiantes miran, que tienen que ver con los objetos culturales que nos rodean, incluso los museos que se están reinventando, la literatura que se está reinventando también. Caminos donde permanentemente podemos definir si vamos por un lugar o por otro. Esta es la experiencia que estamos viviendo como sujetos culturales. En este mismo momento ustedes están decidiendo si están acá atendiendo esta presentación o están en WhatsApp o siguen tuiteando o están contestando el correo electrónico. Situaciones de intermitencia online-offline, situaciones que a veces queremos poner en caja desde la escuela o desde la universidad y decimos no, pero esto acá adentro no puede pasar. Bueno, pasa igual. Y la realidad es que para poder trabajar con esto, lo que vengo pensando desde hace tiempo en el trabajo que hacemos en la Universidad de Buenos Aires con el equipo de cátedra de investigación, es que hay algo que tiene que cambiar en el plano de la clase si es que queremos en serio favorecer la comprensión desde una perspectiva compleja, favorecer la posibilidad de hacer recorridos diversos y sobre todo trascender lo que sigue siendo dominante en términos de la práctica y que ya mostró que no sirve para favorecer las habilidades del siglo XXI. Y es la didáctica clásica, es lo que Lidwin denominaba la secuencia lineal progresiva. Primero esto, después esto, después esto, después esto, en un tiempo que está, en general, dominado por la explicación del profesor o de la profesora. Explicación, aplicación en términos de ejercicios y verificación. No digo que esto sea todo, digo que esto sigue siendo la mayor parte. Y si esto sigue siendo la mayor parte, es muy difícil que favorezcamos estas habilidades complejas. Ahí es donde estamos parados hoy. Por eso este es un gran tiempo, porque me parece, de nuevo, que nuestra comprensión, en este caso, de la teoría de los enfoques culturales, fundamentalmente, nos permite entender que lo que se agotó es un modelo, una manera de hacer clase, para ponerlo en un objeto bien pequeño.
Nosotros venimos haciendo experiencias en este sentido y lo que sabemos es que no tenemos teoría que respalde la experiencia. Tenemos que implementar una clase donde haya una práctica alterada, donde uno pueda decidir si va por un lugar o por otro lugar. Y tenemos que documentarla para reconstruirla teóricamente y entonces empezar a consolidar los marcos que necesitamos si es que queremos favorecer en nuestros estudiantes ese pensamiento complejo que declaramos. Es un problema que es un problema, de nuevo, lo digo una vez más, del orden de la didáctica. Y es un problema que tiene que ver, entre otras cosas, con conectar la escuela con la cultura que nos rodea. Yo en estos días, mientras pensaba esto, estoy mirando esta serie, entre otras más. Bueno, con Piscitelli tenemos un reconocimiento compartido, que es que aprendemos para hablar de estos temas más de las series que de casi ningún otro lugar. Esta serie, Westworld, tiene una trama compleja, con muchísimos dilemas morales, que deberían ser materia de debate en la escuela, pero además sucede, una vez más, en dos planos. Un parque artificial creado para el ocio de las personas que lo visitan, que está sostenido por robots que tienen una especie de media conciencia y están quienes dominan ese mundo en otro tramo, en otra línea narrativa. Y las dos líneas narrativas hablan entre ellas. Esto tiene que ver con mi experiencia de adulta, pero si pensamos en las series que los estudiantes, los jóvenes están mirando en este momento, esos tanques que vienen y se llevan todo puesto, como 13 Reasons Why, pasa algo bastante parecido. Reconstrucciones hacia atrás de sucesos complejos mirados desde muchísimos puntos de vista. Esta trama, de nuevo, es una trama en la que participamos como sujetos culturales, es una trama que no aparece más que de una manera muy poco frecuentemente en la escuela. Y es la trama compleja en la que se están formando los ciudadanos globales, que cuando llegan a clase le decimos, ahora tenés que prestar atención y nos vamos a concentrar en este tema. Sería casi un milagro que emergieran de ahí las perspectivas cognitivas complejas o las habilidades del siglo XXI. Muy bien, acá estamos, pero entonces, ¿cómo se juega esto en el plano de la práctica? Y acá quiero develar un pequeño ejercicio. Cuando escribí el documento y empecé a pensar en esta presentación, había un camino que era ese camino, el de la pedagogía clásica, explicar de qué trata, ¿sí? Recorrer punto por punto lo que mencioné. Serres diría, contar el libro dicho, ¿sí? Es muy tentador porque es mucho más fácil. Sin embargo, yo traté de preparar hasta acá una suerte de propuesta didáctica, ¿sí? Que está orientada por 3 preguntas. ¿Cuáles fueron mis habilidades o cuáles fueron nuestras habilidades, las habilidades que fueron favorecidas en nuestras trayectorias educativas? ¿Cuáles son las habilidades que siguen siendo relevantes? ¿Por qué este tema sigue siendo relevante? ¿Y cuáles son las habilidades en perspectiva de futuro? Cuando ustedes miran, ¿sí?, lo que pasó hasta acá, yo conté primero un relato, el relato de mi historia educativa con Severi. Después planteé un momento teórico de recuperación explicativa de cuáles eran los programas de desarrollo teórico y concreto en iniciativas orientados y sostenidos por este tema en el siglo XX. Luego traje a la mesa otro relato, que fue mis vicisitudes con los colegas a medida que nos preparábamos para este evento. Después describí el contenido del documento. Después planteé la actividad, ¿sí?, que podría haber sido puesta en primer lugar también. Podría haber sido una actividad de apertura. Y lo que hubiera pasado hasta acá, en términos de proceso cognitivo favorecido, hubiera sido completamente diferente. Y después remití a mi experiencia de práctica, a qué estoy haciendo en clase y qué estoy probando y qué estoy tratando de construir. Esto, ahora estamos en el momento
que Edith Litwin denominó metaanalítico. Estamos reconstruyendo lo que hicimos y estamos develando la estructura de la práctica de esta conferencia, pensada como práctica, en lo que sucedió en los últimos 30 minutos. De nuevo, ustedes podrán entender más o menos, pero lo que les quiero decir es que esta práctica, que no sigue linealmente ninguna habilidad, busca favorecer en sus diferentes momentos y a partir de su construcción la comprensión del tema. Instala preguntas que espero que sigan orientando la conversación en el resto del día y además favorece concretamente un momento de comunicación y colaboración. Es probable, hay una tensión entre lo particular y lo universal que Brunner capturó muy bien, que ustedes se vayan de acá recordando más la categoría que escribieron con el compañero o la compañera de banco, que todo lo que yo dije. Y eso estaría bien, porque eso daría cuenta de comprensión, eso daría cuenta de apropiación. Entonces, de nuevo, hay una construcción que es del orden de la práctica de la enseñanza, que está orientada por su preocupación por favorecer ciertos procesos cognitivos, pero que en el plano real de la clase o de la conferencia en este caso, busca tener una estructura compleja que supera el libro dicho, la explicación, dar el ejemplo y cerrar con una definición del asunto para ver si todos estamos de acuerdo y podemos dormir tranquilos esta noche. Para mí, el cambio que nos va a llevar a que favorezcamos ciertas habilidades o no, de nuevo pasa por ponernos a discutir en serio cuáles son las prácticas que suceden en el aula en ciertas condiciones institucionales que las tienen que favorecer y en ciertas políticas que las tienen que orientar y acompañar. En ese sentido, creo que es bien importante que establezcamos acuerdos y que sean acuerdos sintéticos y que no pasa de nuevo por decidir que tenemos un documento donde hay unas ciertas habilidades que ya están definidas. No fue ese mi ejercicio. Lo que creo es que cada uno de nosotros tiene que ir a establecer consensos con nuestros equipos, en nuestras clases, con nuestras instituciones y con las políticas para entender qué es lo que va a hacer que todos pongamos un sistema en serio de cara a lo que viene, a circular y a garantizar los derechos que tenemos que garantizar como pensamiento complejo que va a ser clave para poder ser incluido o incluida, que esa es la cuestión que nos preocupa. Ahora bien, falta un pedazo, falta la cuarta parte. En nuestras prácticas, esta es una actividad que hicimos con nuestros estudiantes actuales de primer cuatrimestre de Fundamentos de Tecnología Educativa, un día en el que había paro, al que adherimos, y que tuvimos un compromiso que fue hacer una clase pública. Pero esa clase pública fue codiseñada por los estudiantes, fue diseñada por los estudiantes. Los estudiantes decidieron que ese era el día para reinterpretar las banderas de la Reforma en sus universitarias, en su centenario, estuvieron en la calle, generaron microcuentos, los compartieron en las redes y como instalación final construyeron esta obra donde están las etiquetas de ese nuevo ideario que ellos creen que tiene que tener el espíritu reformista en este tiempo. Imagínense, todo eso hicieron los estudiantes en un proyecto que construyeron en media hora de conversación. Estudiantes que porque participan de experiencias rediseñadas y porque tienen la oportunidad de sentarse a pensar qué clase quieren, qué evaluación quieren, están acelerando sus procesos de reflexión y de análisis crítico respecto de las prácticas de la enseñanza. Pero además nos están diciendo cuáles son las prácticas de la enseñanza que quieren vivir. ¿Esto quiere decir que los docentes no tenemos responsabilidad? No, por favor, no me malinterpreten. La responsabilidad es nuestra. La responsabilidad porque cada uno de los estudiantes termine todos los niveles del sistema educativo con las habilidades que tiene que tener es nuestra. Es una responsabilidad de los docentes, es una responsabilidad de las instituciones, es una responsabilidad de las políticas. Garantizar eso como derecho.
Pero además, para que eso suceda y para que podamos en serio poner la clase en el centro de la reflexión y garantizar los procesos cognitivos complejos que requiere ya este siglo, los estudiantes tienen que ser parte de la redefinición de lo que estamos haciendo. Entonces quiero traer como idea de cierre, como idea que es una idea que aparece después de haber terminado el documento y que también quiero dejar planteada para la conversación, el codiseño como habilidad que tiene que desarrollar el sistema educativo. Y lo pienso sobre todo porque si creemos cabalmente, yo lo hago y trato de hacer acciones que sean coherentes con eso, a veces me salen, a veces no. Si creemos que en lo que viene, que en el futuro se va a producir más conocimiento que nunca en la historia de la humanidad, entonces nosotros tenemos una posibilidad que es pensar que esto va a ser construido por afuera de la escuela o por afuera de la universidad y nosotros vamos a seguir repitiendo, o podemos pensar que el codiseño nos va a llevar a que las escuelas se conviertan en motores de construcción de conocimiento original. Eso es favorecer el pensamiento creativo, eso es favorecer el pensamiento crítico. Entonces, mi apuesta tiene que ver con esto, con que las habilidades, con tecnologías que van a ser cambiantes y que no podemos hoy anticipar en la mayor parte de los casos, sostengan habilidades tan centrales como estas, las que nos permiten pensar de nuevo y garantizar que todos los chicos y las chicas terminan todos los niveles del sistema educativo habiendo codiseñado prácticas, porque eso los va a convertir en constructores de conocimiento en un mundo donde esa va a ser el rasgo central. Claramente incierto, complejo, pero sí centrado en la posibilidad de construir mucho más que lo que jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Creo que ese es el camino para, además, pensar que las escuelas tienen un lugar codiseñando el futuro, un futuro más inclusivo, un futuro donde los docentes sean una parte, de nuevo, central de esta cuestión, donde se los cuide, donde se los valore, donde no se los reprima, donde se garantice la formación, se invierta en formación para que la reinvención sea una reinvención que nos permita, en un mundo cada vez más expulsivo, pensar que la escuela que garantiza derechos, además de favoreciendo habilidades del siglo XXI, además incluye sistemáticamente. Muchas gracias.